Hola a todos, ¿qué tal? En este video vamos a ver un tema buenísimo que son las afasias. Entonces, ¿cuándo hablamos de afasia? Una afasia es una alteración adquirida, ojo, importantísimo, adquirida de la capacidad para el lenguaje. Es decir, aquí no entra nada, ninguna alteración congénita, pacientes que nunca pudieron hablar bien o desarrollar del todo su lenguaje, ahí no es afasia, tiene que ser una persona que habla bien, que entiende lo que le dicen y de repente pierde esta capacidad con integridad de las estructuras neuromusculares formadoras del mismo. Es decir, una afasia ocurre por un trastorno neurológico central. Tiene que estar afectado el sistema nervioso central para que sea afasia. Si se dañan los nervios que inervan las estructuras de la boca, garganta, o tienes un tumor de lengua, tienes alguna alteración, una enfermedad laringea, eso no es afasia, tiene que ser neurológico central. ¿Y cuáles son las enfermedades que se le parecen, que no tenemos que despistarnos? Son la disartria, que es la incapacidad de articular la palabra. En realidad esto no sería un trastorno del lenguaje, sino más un trastorno del habla, es decir, el paciente entiende lo que le dices, sabe lo que quiere decir y el problema es el momento de la ejecución de lo que va a decir. La disfonía, que esta en cambio ocurre cuando la persona pierde la voz porque tiene una enfermedad laringea o de la inervación laringea. Esto creo que nos ha pasado a todos, cuando te quedas sin voz, eso tampoco es afasia. Y la dislalia en cambio es cuando el paciente nunca aprendió o no desarrolló o terminó de desarrollar bien el aprendizaje del lenguaje, es decir, es el típico niño que estaba aprendiendo a decir una palabra y en lugar de decir teléfono dice fololo. Entonces el niño sigue repitiendo fololo y eventualmente pues los padres le corregirán y dirá teléfono, pero si el niño se quedó con el fololo para siempre, eso sería una dislalia, ¿sí? Ahora, lo que sí se le parece y sí son términos que vamos a meter dentro de este tema de afasia son la parafasia semántica y la parafasia fonémica. Las parafasias en general es cuando los pacientes, en lugar de no poder hablar, pueden hablar pero dicen otras cosas, reemplazan las palabras. Hablamos de parafasia semántica cuando el paciente cambia la palabra por algo relacionado, es decir, en lugar de decir lápiz dice papel, porque son dos elementos que de cierta manera se relacionan. En cambio, la parafasia fonémica es cuando el paciente dice la palabra pero intercambia una letra, una consonante, una vocal y dice otra cosa. Por ejemplo, él quiere decir lápiz y en lugar de decir eso dice tapiz. Esa es la parafasia fonémica. Ahora, para entender mejor este tema debemos recordar un poco de la fisiología del lenguaje. Entonces vamos a localizarnos en el hemisferio dominante del cerebro, importantísimo. El lenguaje reside en el hemisferio dominante, que en la mayoría de personas es en el hemisferio izquierdo, aquí les traje un hemisferio izquierdo, y que tenemos dos áreas principales, que son el área motora del lenguaje, que es el área de Broca, así se llama, área de Broca, y el área sensitiva del lenguaje, que es el área de Wernicke, importantísimo. Y hay un fascículo que les conecta a los dos, que es el fascículo arqueado o fascículo arcuato, que comunica el área sensitiva con la motora. ¿Y cómo funciona este circuito? Pues bien, normalmente nosotros recibimos estímulos visuales a la corteza occipital y auditivos a la corteza auditiva que está en el lóbulo temporal, y esto va a llegar al área de Wernicke. El área de Wernicke, que es el área sensitiva, es el área responsable de que nosotros entendamos lo que nos acaban de decir, es decir, la que interpreta el lenguaje, importantísimo, esta interpreta el lenguaje. El área de Wernicke se comunica con el área motora, ¿para qué? Para que haya una respuesta al lenguaje, es decir, yo aquí entendí lo que me dijeron y para elaborar mi respuesta, o sea, lo que yo quiero decir, para eso sirve el área de Broca. ¿Dónde están las dos? El área de Wernicke se localiza en el lóbulo temporal, en la circunvolución temporal superior, en la parte posterior. En cambio, el área de Broca está ocupando las circunvoluciones opercular y triangular, que a su vez son parte de la circunvolución frontal inferior, que están en el lóbulo frontal. Sí, anoten lo que es un poquito difícil de recordar, pero bueno, aquí ya se localiza el área de Broca, aquí yo ya elaboro lo que quiero decir y después el circuito se pasa al área premotora, o sea, a la circunvolución precentral, para que el área de Broca active a los músculos y estructuras implicadas para que yo pueda decir lo que quiero decir. Este es el circuito del lenguaje, importantísimo recordarlo, porque sabiendo esto, vamos a ver que las afasias se determinan en base a qué área está afectada. Cuando tenemos una afectación del área de Broca, vamos a tener una afasia motora. Cuando es el área de Wernicke, afasia sensitiva o afasia de Wernicke principalmente, y vamos a tener un diagnóstico de cuál es el problema. Ahora, otra cosa importante que quiero recordarles acá es que todas estas áreas están irrigadas por la misma arteria, la arteria cerebral media, y la mayoría de afasias ocurren por eventos cerebrovasculares de la misma. Pero si recordamos un poquito el trayecto de esta arteria, sabemos que
Cuando ya ingresa en el surco de Silvio, la arteria cerebral media se divide en dos ramas, una rama superior y una rama inferior. Entonces, si ocurre algún problema que tape a la arteria, a la rama superior, tendríamos solo afectación motora. Y si se afecta a la rama inferior, tendríamos solo la sensitiva. Y claro, si es que se daña más hacia proximal, es decir, se daña toda la cerebral media o toda la carótida interna, pues tendríamos una afasia que involucre a todas las áreas del lenguaje. Eso importantísimo recordarlo. Y otra cosa también es que existen algunas afasias que se llaman afasias transcorticales, es decir, que se afectan la irrigación profunda de estas estructuras alrededor. Ya vamos a ver cuáles son esas afasias y que ocurren en cambio por arterias perforantes, igual ramas de la cerebral media, que son las lentículas estriadas y que van a hacer una afectación del lenguaje diferente. Ya vamos a ver cuáles son. Entonces, cuando nos enfrentamos a un trastorno del lenguaje, tenemos que estudiar 6 características que nos ayudarán a ver el diagnóstico. Entonces, lo primero es la fluidez. La fluidez es la capacidad de decir lo que queremos decir. Es decir, la fluidez o fluencia estaría evaluando el componente motor del lenguaje. La comprensión, es decir, la capacidad que tenemos de entender lo que nos están diciendo. Esto, en cambio, evalúa más el área sensitiva del lenguaje. La repetición, esta repetición es importante porque ahí tendría que estar bien. Él tendría que entender lo que se le dice, tendría que comunicar mediante el fascículo arqueado al área de motora. El área motora también tendría que repetir o decir lo mismo que yo quiero decir, es decir, la repetición evalúa básicamente todo el circuito. La denominación, que es la capacidad de poder nombrar los objetos, es decir, esto también sería un adendum de la evaluación del área sensitiva. Y tenemos también la lectura y la escritura, que bueno, estas no les metemos mucho porque dependen bastante de la capacidad socioeconómica de la persona, del estudio y también anatómicamente hablando, estructura y lectura son dos funciones que dependen de otras áreas cerebrales que pueden verse afectadas en otros síndromes, así que para lo que es afasias les vamos a ignorarles porque nos van a confundir bastante, así que solo nos vamos a quedar con las 4 para ver las enfermedades la clasificación de las afasias. Y bueno, aquí tenemos un cuadro de resumen de todas las afasias con las características que presentan en base a los 4 ítems que ya les había dicho y bueno, vamos a hablar de cada una para entenderlas. Entonces, primero tenemos la afasia de Broca o la afasia motora. Aquí está alterada el área de Broca. Lo más frecuente son eventos cerebrovasculares que afecten a la rama superior de la arteria cerebral media y por consiguiente van a verse alteradas las otras estructuras irrigadas por la misma. Entonces vamos a tener desviación de la mirada hacia el lado de la lesión, hemiparesia contralateral. Siempre se acompañan de este tipo de afasia. Aquí, ¿qué es lo principal? Que la fluidez está alterada. El paciente no puede hablar. El paciente llega hablando otro idioma, incomprensible, y él está angustiado, preocupado, porque él trata de decir una cosa y dice algo, pero que no se le entiende nada. Entonces él está angustiado y reconoce que no habla bien. La comprensión se mantiene, él entiende, o sea, si tú le dices, por favor tome asiento, por favor levántese, él te entiende y lo hace. La denominación no puede. ¿Por qué? Porque tú le indicas un lápiz, ¿qué es esto? Y él entiende la orden, pero en el momento de querer nombrar el objeto no puede hacerlo. Y repetición tampoco puede. No puede repetir justamente por lo mismo. No puede decir nada. O sea, todo lo que diga será incomprensible. Esa es la fascia motora. La fascia sensitiva, la de Wernicke, esta fascia sensitiva ocurre por alteración del área de Wernicke, es decir, rama inferior de la cerebral media. Aquí la fluidez se conserva, pero bueno, aquí yo quisiera como que hacer un paréntesis. El paciente puede hablar, o sea, habla fluidamente, pero tiene parafasias, importantísimo. El paciente con afasia de Wernicke tiene parafasias. Cambia las palabras de lo que quiere decir y no está consciente de ello, importantísimo. Es decir, en la afasia de Broca el paciente no se le entiende lo que dice y él está consciente de ello. En la afasia de Wernicke él cambia las palabras, pero no es consciente. Para él está hablando bien, es decir, él va a llegar a la consulta médica más que todo por no entender lo que le quieren decir o porque sus familiares están preocupados porque él está hablando raro. O sea, eso es principalmente. La comprensión alterada, justamente él no entiende lo que le están diciendo y eso angustia bastante. No puede denominar, obviamente, porque no entiende el estímulo que capta y tampoco puede repetir por la misma razón. Esas son las dos afasias únicas principales. Si juntamos a las dos, tenemos la afasia global. La afasia global es cuando se alteran motora y sensitiva. Un ejemplo clásico, igual, el evento cerebrovascular que afecte a todita la arteria cerebral media o incluso más abajo, la carótida interna. Aquí tenemos alterada tanto la fluidez como la comprensión. O sea, aquí el paciente no tiene lenguaje en general. Entonces, por consiguiente, las 4 características van a estar alteradas.
También tenemos las afasias transcorticales. ¿Qué quiere decir esto? Que no se afecta como tal la corteza cerebral, sino las estructuras adyacentes más profundas. Entonces, las afasias transcorticales hay la motora y la sensitiva. La motora también se le llama transcortical no fluida, porque está alterada la fluidez, o sea, básicamente es como una afasia de Broca, es igualita, con la diferencia de que aquí el paciente sí puede repetir. Esa es la diferencia clave, importantísimo, no se olviden. Y la transcortical sensitiva, esa también se llama transcortical fluida, donde el paciente tiene básicamente una afasia de Wernicke, o sea, muy parecida, pero la diferencia es que sí puede repetir. Estas dos transcorticales ocurren por eventos cerebrovasculares de arterias penetrantes, o sea, profundas, y también por algunos tipos de cáncer. Estos dos tipos de afasias son importantes porque se parecen bastante a estas dos de acá, pero siempre hay que preguntar la repetición, o sea, aquí se conserva esta función. Otra es la afasia conductiva. La afasia conductiva es cuando se afecta el fascículo arqueado, entonces se rompe la comunicación entre el componente sensitivo y motor. ¿Cómo podemos diferenciarlo? La afasia conductiva tiene una fluidez buena porque el área motora está bien, una comprensión buena porque el área sensitiva también está bien. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde se destruye todo? En situaciones donde necesitemos comunicarles a las dos áreas. ¿Y qué son? La denominación, porque aquí yo tengo que ver el estímulo y pasar por el fascículo arqueado para elaborar la respuesta, entonces no puede denominar el paciente. Y también en la repetición, porque la repetición es lo mismo. Si él quiere repetir lo que ya escuchó, necesitará comunicarles a las dos. Y entonces, como no puede hacerlo, sería una conductiva. Esta conductiva se parece bastante a la afasia de Wernicke porque aquí hay bastantes parafasias, igual aquí hay demasiadas parafasias. ¿Y cuál sería la alteración? Aquí tenemos otras estructuras, o sea, solamente del fascículo arqueado, de la circunvolución parietal supramarginal, pero igual, o sea, básicamente también la etiología es vascular. Y finalmente tenemos a la afasia anómica. La afasia anómica se caracteriza porque todo está bien excepto la denominación, es decir, el paciente entiende lo que se le dice, puede hablar fluidamente, puede repetir, pero el problema está en que no puede denominar objetos. Esto es bastante frecuente en la enfermedad de Alzheimer, donde los pacientes comienzan a hacer bastantes parafasias, hacen circunloquios, es decir, explican con otras palabras eventos o cosas muy sencillas de explicar, y también se lo puede ver en el trastorno, en el trauma de cráneo y en la encefalopatía metabólica. Son pacientes que pierden la denominación por causas potencialmente corregibles, excepto en la enfermedad de Alzheimer, y que bueno, aquí en la anómica lo que le diferencia de las demás es que cada una tiene un área específica de daño. En la afasia anómica pues no, aquí puede ser cualquier área de las antes mencionadas, puede darte una afasia anómica. Y bueno, eso es todo, muchachos. Espero que el video les haya gustado, espero que les haya servido. Cualquier pregunta, duda, comentario, sugerencia, colóquenme en los comentarios y que les vaya muy bien. No olviden suscribirse.